Bueno, buenos días. Vamos a presentar el desarrollo de un controlador para motores DC brushless basado en Compact Rio y LabVIEW de National Instruments para el estudio de nuevos algoritmos de control. Empezaremos introduciendo y explicando unos conceptos que se utilizan en el desarrollo de esta tesis. LabVIEW es un entorno de programación gráfica de National Instruments usado por ingenieros para el desarrollo de sistemas sofisticados. Este usa iconos gráficos e intuitivos, los cuales son muy parecidos a los diagramas de flujo. Este software tiene la ventaja de que es amigable en la interacción con dispositivos hardware para realizar automatización y control. Se puede programar como una FPGA, diagramas de bloques y textual. Motores DC brushless. Los motores de corriente continua sin escobillas son muy populares y se suelen implementar en sectores industriales. Las principales ventajas son un mayor rendimiento en la potencia, ausencia de limitaciones mecánicas que influyan en la velocidad, una mayor respuesta dinámica, más eficiencia, más vida útil, menor ruido y mejor disipación de calor. También presentan desventajas como un mayor costo y un control más complejo. Sensores de posicionamiento de efecto Hall. Estos son capaces de medir el campo magnético. Con el control adecuado pueden llegar a saber la posición en la que se encuentra un motor. Usualmente se encuentran dentro del motor, en el estator, y se cablean 3 salidas al exterior para poder medir las variaciones del campo magnético. Este campo se mide gracias a la diferencia potencial que se genera en sus salidas y puede tener una variación entre fases de 60 a 120 grados. Su principio de funcionamiento es cada secuencia de conmutación le corresponde un estado de activación de las bobinas del estator, en el cual contiene un total de 6 pasos para un ciclo. Inicialmente, habrá una bobina con polaridad positiva, una segunda negativa y una tercera apagada. El par de motor se produce debido a la interacción de estos campos magnéticos de las bobinas del estator y los imanes permanentes del rotor, como se muestra en la figura de la izquierda. Cuando dos campos están a 90 grados, es cuando se da el par máximo posible. Para que el motor esté en marcha, el campo magnético de las bobinas debe ser alternante. Para esto se necesitan etapas de potencia estudiadas en el curso para el control de mediante una señal PWM y así activar el motor como se muestra en la figura en movimiento. También en la tabla hay 2 tablas de sentido horario y antihorario, el cual es una codificación o una secuencia ya desarrollada para poder girar este motor en sentidos distintos. Controladores PID son un tipo de control que se utiliza para, valga la redundancia, controlar ciertos sistemas. En este ejemplo de la derecha se puede ver una computadora que controla un brazo robótico. En este ejemplo, la tensión que envía la computadora representa la posición deseada y la tensión que envía el brazo robótico representa la posición actual. Los controles PID tienen una parte proporcional, que es la que se encarga del control en tiempo real. Esta es la que realiza los ajustes básicos de movimiento. Sin embargo, si se hiciera un cambio muy rápido, se puede dar un efecto como de overflow, en el cual, por ejemplo, si se tienen 7 voltios deseados desde la computadora y se tenían 5 voltios actuales en el brazo, entonces la tensión del brazo va a subir hasta 8 voltios, baja a 6, sube a 7.5 y dura mucho para poder estabilizarse. Entonces se debe unir una parte derivativa, que es la que se encuentra en la parte inferior, que lo que hace es solventar este error, haciendo que los cambios sean más directos. Sin embargo, al agregar una parte derivativa entra un error permanente, que es que, por ejemplo, como se ve en la imagen, si se tienen 8 voltios, el brazo va a estar dando 7.8 voltios. Esto se puede reparar mediante la adición de una parte integral, que sería la parte superior. Con esta añadidura se corrige el error permanente, finalmente obteniendo un controlador capaz de realizar cambios a altas velocidades con pocos errores y alta velocidad de adaptación. En este momento se puede ver de manera más grande y más detallada el controlador PID del ejemplo.
Aunque esto sea para un brazo robótico y computadora, realmente la estructura del controlador no varía para otros casos. Continuamos con los convertidores DC a C. Estos convertidores también son conocidos como inversores y pueden tener una salida variable en voltaje y en frecuencia. O sea, como su nombre lo dice, convierten la tensión DC en voltaje AC, utilizando dispositivos de conmutación de potencia como BJT, MOSFET o los IGBT, por ejemplo, y están diseñados generalmente para trabajar con señales de control por modulación por ancho de pulso. La topología del inversor depende del modo de conexión de los dispositivos de conmutación y del tipo de voltaje que se desea obtener. Por ejemplo, si se desea tener una tensión monofásica, entonces se debe optar por una configuración de una o dos ramas, como se muestra en la parte superior de la imagen derecha. O si se desea tener una salida trifásica, hay que elegir una configuración de 6 ramas, como se muestra en la parte inferior. El inversor monofásico. Como dije anteriormente, para obtener un voltaje AC monofásico se debe optar por una configuración de una o dos ramas. La más común es la que se muestra en la imagen y a esta también se le conoce como puente H. Para esta configuración se debe tener cuidado con dos cosas. La primera es que dos dispositivos de la misma rama no pueden estar encendidos al mismo tiempo, ya que ocasionaría un corte con la fuente. Y la segunda es que Q1 y Q3 o Q2 y Q4 no deberían estar encendidos al mismo tiempo, ya que ocasionarían que haya 0 voltios en la carga. Eh, Inversor trifásico. Este tipo de inversor se utiliza para aplicaciones que requieran grandes potencias. Está compuesto por 3 ramas y su manera de funcionamiento depende si las señales trabajan a 120 o a 180 grados. Conducción a 180 grados. Bueno, como su nombre lo indica, en esta configuración cada transistor va a estar conduciendo durante 180 grados, lo que ocasiona que hayan 3 transistores conduciendo simultáneamente. Y el inicio de cada señal va a estar desfasada a 60 grados con respecto al anterior. Esto implica que se tengan 6 modos de operación en un ciclo, como se puede ver en la imagen. Y luego está la conducción a 120 grados, que en este caso cada transistor va a conducir 120 grados y por lo tanto solo van a haber 2 transistores conduciendo en cada momento y el inicio de estas señales, el inicio de las señales de cada transistor van a estar desfasadas a 60 grados. Esto es para tener tensiones balanceadas en la salida. Y entonces van a haber 3 modos de operación por cada medio ciclo, como se puede ver en la imagen. Para la resolución de esta tesis, la modulación de ancho de pulso fue utilizada como parte del sistema de control implementado por el autor. Ese tipo de modulación se puede dar con frecuencias constantes o con frecuencias variables. En la figura de la izquierda se puede ver un ejemplo con frecuencias constantes. En esta se habla entonces de un ciclo de trabajo. En este ciclo de trabajo, conforme más alto sea el ciclo, más tiempo va a durar encendida la señal y la tensión promedio va a aumentar conforme aumenta también el ciclo de trabajo, pues se pasa más tiempo la señal en alto. Cuando la frecuencia es variable, como se muestra en la figura derecha, se requiere entonces de una onda senoidal que se conoce como onda de control y una onda portadora que generalmente es triangular. El resultado es una onda, como la que se observa, que oscila entre unos valores positivos y negativos, con variaciones en el periodo que va a pasar en alto o en bajo, que hacen que tome una forma similar a la senoidal de control. En este ejemplo específico se puede ver que varía entre un valor de 1 y menos 1, pero realmente se dice que puede variar entre un valor V y menos V de tensión. Como se puede apreciar también, cuando la onda senoidal está en sus valores máximos, el pulso tiende a ser más ancho en sus valores positivos y más angosto en sus valores negativos. De forma análoga, cuando la onda se encuentra en su valor máximo negativo, el pulso es más ancho en su parte negativa y más angosto en su parte positiva, dando así una onda relativamente similar a la de control. Ahora entonces dos nuevos valores, la relación de amplitud y la relación de frecuencia, cuyas fórmulas se encuentran a la derecha. Cuando la relación de amplitud es menor a 1, cualquier inversor trifásico que esté controlado por ese tipo de onda, se dice que estará trabajando en una región lineal. Esa región se caracteriza porque la salida del inversor aumenta proporcionalmente y de forma lineal con la relación de amplitud.
Cuando la relación de amplitud entonces aumenta a 1 pero es menor a 3.24, se trabaja en una zona de sobremodulación, en la cual la salida del inversor sigue aumentando de forma proporcional a la relación de amplitud, pero esta vez no lo hace linealmente. Finalmente, cuando la relación de amplitud es mayor a 3.24, se encuentra una región cuadrada, la cual, como se verá a continuación, consiste simplemente en un valor constante de tensión. En esta gráfica se pueden apreciar las tres zonas de operación mencionadas anteriormente: la zona lineal, la zona de aumento no lineal y la zona cuadrada. Este valor de 3.24 es un valor que ya está definido y se aplica para varios casos y no solamente para el caso trabajado en la tesis. Para la implementación del proyecto se utilizó un NI Compact Rio de National Instruments. Este se caracteriza por tener hardware resistente, por poder tomar medidas rápidas y precisas y algunas otras características que lo hicieron ideal y fue lo que causó que el autor lo utilizara. Se programa por medio de una FPGA, lo que lo hace también ser muy dinámico y versátil. Sin embargo, tiende a ser muy costoso, por lo tanto esto debe ser tomado en cuenta cuando se quiera considerar su uso para la realización de ciertos proyectos. En la primera fase del desarrollo del proyecto que se presenta en esta tesis, el autor enumera las herramientas del software gráfico LabVIEW que tuvo que estudiar. La segunda fase hace referencia a las bases del controlador basado en Compact Rio. Este incluye un chasis reconfigurable que contiene una FPGA, módulos CS, controladores en tiempo real y el software gráfico. También se dispuso de módulos NI 9401, por lo que todas las señales de entrada y salida son de naturaleza digital. La hoja de datos del motor aclara que los tres sensores de efecto Hall necesitan una tensión de 5 voltios y conexión a tierra. Estos están posicionados a 120 grados entre sí y sumado a las tres fases se requieren de 8 entradas y salidas para el funcionamiento del motor. Para el diseño del inversor trifásico se requiere una señal PWM para cada transistor y el control de estas es mediante PID. En la tercera fase ya se profundiza respecto a la placa PCB y se menciona que el bloque principal es el inversor trifásico junto con los drivers de los MOSFET. También se cuenta con un regulador de 12 voltios para los drivers y otro de 5 voltios para los sensores. El inversor trifásico como tal fue construido con transistores IRF540N para los transistores superiores y los IRC540PBF para los transistores inferiores. Ambos comparten características como una temperatura elevada de operación, baja resistencia y rápida conmutación. La principal diferencia es que los transistores inferiores tienen dos patillas extra conectadas a sensores de corriente. Los diodos en antiparalelo, que son los RH-RP860, proporcionan un camino para las corrientes circulantes por el motor. Además, se observan resistencias de 47 ohmios y diodos Moore 120. Las resistencias proporcionan una carga lenta de la corriente en el gate de los transistores y los diodos una descarga rápida. Esta configuración ayuda a que dos transistores en una misma rama no conduzcan al mismo tiempo y no se cortocircuite la fuente. Sin embargo, en el proyecto como tal se utiliza el componente HIP4081A, que es el que se ve al lado izquierdo, y para este se deben seleccionar un valor de resistencia según la hoja de datos para controlar los retrasos. En el caso de la tesis se utilizaron de 220 kiloohmios y esto supone un tiempo muerto de 100 nanosegundos. Para que la tensión del motor tenga el voltaje adecuado se utiliza la función de bootstrap del driver mencionado. Esta consiste en una fuente flotante y además requiere de un diodo y un condensador. El valor del condensador debe ser lo suficientemente grande para que el tiempo de descarga sea proporcional y al mismo tiempo tiene que ser 10 veces la capacidad del condensador en el gate del MOSFET. Respecto al regulador de 12 voltios se utiliza un integrado LM2575 que es un reductor Buck como el que se estudió en clase. Y para su construcción se utiliza la hoja de datos. En realidad el autor no profundiza en este tema. Lo mismo sucede con el regulador de 5 voltios, pero el dispositivo utilizado es el AP78L05. Y este es un regulador positivo de 3 terminales que proporciona una tensión fija de 5 voltios. Por último, respecto a los conectores, se utiliza un jumper de 8 pines para conectar la placa PCB con las fases del motor y los sensores de efecto Hall, y el enrutamiento de la placa se hace mediante el enrutamiento automático que proporciona el software Eagle. Lo siguiente consiste en el programa de control desarrollado con el lenguaje G dentro del entorno de desarrollo LabVIEW de National Instruments. Este consiste en el código utilizado para el funcionamiento del proyecto.
Este código se divide en 3 subcódigos principales y estos están ordenados mediante una jerarquía que define la importancia de cada uno. El código principal, que es el primero en la jerarquía, es el código main. Este se encarga de permitir que el usuario interactúe con el controlador. Y algunas de sus funciones consisten en inicializar los objetos y las variables para que inicien en 0 o en el valor que sea inicial necesario. Después de esto se encuentra generar un bucle infinito para cada 100 milisegundos para actualizar los valores de las variables de acuerdo con el comportamiento del motor, y también se debe cerrar el programa y finalizarlo para que cuando se vuelva a abrir inicie desde 0. Después se encuentra el código FPGA PID PWM control. Este se encarga de crear el análisis y las funciones que permiten el funcionamiento del proyecto. Y este se divide a su vez en 4 subcódigos. El primer subcódigo se encarga de crear un bucle cuya salida corresponde a la variable necesitada para activar las fases del motor. El segundo subcódigo crea un bucle que se encarga de construir las señales PWM. El tercer código crea un bucle que genera 6 señales PWM. Esto define el giro de la velocidad real del motor y genera un contador, y como bonus también crea el mecanismo de seguridad. Y el cuarto código crea un bucle que genera la velocidad del motor en valor absoluto. Y por último, el último código en la jerarquía sería el código discrete PID, y este es el que es realmente encargado de realizar la función de control. O sea, se encarga de unir el código main a el código FPGA PID PWM para poder realmente unir los comandos del usuario con el código de las funciones. Y para esto se debe crear una señal de error primero, y después de esto se opera y calcula una señal de control. Implementación y verificación de los resultados obtenidos mediante el desarrollo de este proyecto, el autor de la tesis implementó 4 diferentes pruebas, 2 con carga y 2 sin carga. En las primeras 2 pruebas con carga, cuyos resultados se encuentran en la misma gráfica de la izquierda debido a la naturaleza de las mismas, se verificó el comportamiento del motor ante el aumento de un pulso positivo en la velocidad real, en la velocidad objetivo, y un pulso negativo en la velocidad objetivo nuevamente. Como se puede apreciar, cuando se aplicó el pulso positivo, la velocidad real subió y superó ligeramente este valor. Sin embargo, se ajustó rápidamente gracias al controlador implementado. Al momento de aplicarse el punto negativo, la velocidad disminuyó abruptamente y tomó más tiempo para estabilizarse que en el caso anterior. Eso se debe a la inercia que traía el motor porque estaba pasando de una velocidad mayor a una menor, por lo tanto era esperable este resultado. En el caso de la primera prueba con carga, se realizó una verificación del comportamiento del motor ante una carga puntual y se hizo 2 veces, como se ve en la gráfica. Lo que ocurrió fue que al momento de implementar la carga, la velocidad cayó abruptamente, debido a que la corriente que había no era suficiente para mantener la velocidad a la presencia de una nueva carga. Sin embargo, fue estabilizada rápidamente. Y como se liberó la carga, la velocidad subió nuevamente por inercia debido a la gran corriente esta vez que existía por el controlador aportándola para poder ajustarse la carga. Y una vez ajustado, se realizó otra prueba con el mismo resultado, como se puede ver en la misma gráfica a la derecha, que la velocidad volvió a bajar abruptamente y cuando se liberó la carga subió. La última prueba fue realizada para una aplicación de carga constante. Esta vez la carga se encendió y se mantuvo encendida hasta que nuevamente fue liberada. En este caso, igual que en el caso anterior, la velocidad bajó al momento de activarse la carga. Sin embargo, una vez estabilizada y liberada, volvió a subir nuevamente, tomando más tiempo para estabilizarse incluso que el caso anterior. Esto es porque ya la corriente estaba estabilizada para una carga que ya está presente. Y al liberar esta carga, entonces la corriente alta hace que la velocidad sea alta de golpe, y el controlador luego se encarga de acomodar este comportamiento para obtener la velocidad objetivo nuevamente. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, se concluye que el lenguaje de programación G ofrece una integración muy buena con dispositivos de hardware y que también brinda muchas bibliotecas para análisis avanzado y visualización de datos. También se reconoce al controlador Compact Rio como un dispositivo reconfigurable de control de bajo costo para la cantidad de opciones que ofrece y para aplicaciones de alto rendimiento y fiabilidad. También se menciona que la inclusión de ciertas variables en los programas permite una visualización en tiempo real de las señales importantes, y esto proporciona un mayor control. Se menciona que la tecnología embebida de Compact Rio y LabVIEW simplifican la interfaz y permiten un control de todos los aspectos desde un único dispositivo.
Como recomendaciones, se dice que modificar el control PID por control fuzzy o redes neuronales puede mejorar la eficiencia y precisión del controlador. También se menciona que se puede evaluar el método de conducción a 180 grados y que la modificación de la programación y la placa PCB pueden simplificar a una única señal PWM que se desfasa mediante la electrónica física. Por último, también se recomienda cambiar los sensores de efecto Hall por un encoder que permite una mayor resolución, precisión y por ende un mayor control. Muchas gracias.